a todos y todas. Bienvenidos al lanzamiento de la colección Orlando Falsborda, un proyecto editorial que conmemora el centenario del nacimiento de uno de los pensadores más influyentes de Colombia y América Latina. Fundador, junto con Camilo Torres Restrepo, de la primera Facultad de Sociología en Colombia en la Universidad Nacional, su vida y obra están marcadas por un compromiso permanente con la justicia social, la transformación de las bases y el empoderamiento de las comunidades rurales. Uno de los aportes fundamentales es el desarrollo y la construcción de la investigación-acción participativa, un método revolucionario que redefinió la realidad entre investigadores y comunidades, convirtiendo el conocimiento en una construcción colectiva y dinámica orientada a la acción y al cambio social. Queremos comenzar agradeciendo muy especialmente a la Universidad de los Andes por abrirnos este espacio en Libera, la Feria del Libro Universitario. Y queremos compartir con ustedes, muy especialmente, queremos compartir con ustedes esta colección que es fruto de un esfuerzo conjunto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional de Colombia y la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Su propósito es claro: poner al alcance de nuevas generaciones la voz, el pensamiento y la práctica transformadora de Falsborda. Hoy nos acompañan el profesor Francisco Montaña, director de la editorial Universidad Nacional de Colombia, escritor y editor; Irma Flores, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Su trabajo se centra en educación para la diversidad e inclusión, formación docente y procesos curriculares desde la investigación, acción pedagógica y las perspectivas críticas. Nos acompaña también la profesora Patricia Rodríguez Santana, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la misma universidad, magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana y socióloga de la Universidad Santo Tomás. Bueno, vamos a empezar hablando de cuáles son las obras que componen la colección, que en este caso son Campesinos de los Andes, publicada originalmente en 1955, una obra pionera en sociología colombiana, que recoge el trabajo realizado en la vereda de Saucio en Chocontá por un joven Falsborda. Historia doble de la costa fue siempre una de las metas de esta colección, poner a hablar o poner en discusión y en tensión ese primer trabajo de Campesinos de los Andes con Historia doble de la costa y lo que implicó ese cambio no solo teórico, sino también metodológico y de una posición ético-política en la investigación. Tenemos Gráfica Participativa, que está compuesta por 10 fanzines originales producidos en colaboración con líderes campesinos y artistas del Caribe colombiano, usando cómics y fotografías como herramientas para compartir el conocimiento y fomentar la reflexión. Y finalmente, Falsborda Inédito, coordinado por el profesor Normando Suárez, quien también es el editor académico de la colección, y que reúne, pues como su nombre lo indica, textos inéditos de cartas, proyectos, informes que se encontraban en el archivo de la Universidad Nacional de Colombia en el Fondo Orlando Falsborda y que traemos para ustedes también como una manera de invitarlos a que ustedes mismos puedan ir a este archivo que tiene más de 55.000 folios y plantear su propia antología de textos inéditos de Falsborda. Bueno, quiero darle la palabra al profesor Montaña para que nos hable un poco de la colección. Pues muchísimas gracias a todas, a todos los asistentes, a las profesoras que aceptaron conversar sobre esta obra tan importante. Yo solamente quiero decir que es un honor para la Universidad Nacional y para la editorial
estar presentando de nuevo esta colección que ha sido tan importante este año. Este año la universidad, el Consejo Superior de la Universidad y todas sus dependencias asumieron el homenaje a Orlando Falsborda como un proyecto institucional. De ahí la importancia que ha tenido esta publicación. Es una publicación que se hizo en conjunto y de manera muy cercana con la Biblioteca Nacional de Colombia y que estará en consecuencia en todas las bibliotecas públicas del país, y que creo que intenta actualizar un texto clásico de la sociología colombiana en un formato mucho más sensible estéticamente y mucho más llamativo desde el punto de vista de su diseño, de modo que yo creo que es un orgullo poder estar aquí conversando nuevamente sobre esta colección. Quisiera también anunciar que próximamente habrá un tomo adicional que consiste en unas ficciones que escribieron los estudiantes de la maestría de escrituras creativas de la universidad acerca de Fals. Fals es uno de los personajes, seguramente las profesoras hablarán de eso porque lo conocen mucho mejor. Es uno de los personajes más intrigantes, polifacético y dado, digamos, dada su historia y su importancia, dado para la ficción. O sea, yo creo que es muy fácil hacer ficciones de Fals. Fals era músico, Fals era un gran fotógrafo con una sensibilidad fotográfica impresionante, un tremendo escritor, político, en fin, investigador, trabajadorcísimo, capaz de generar unas redes impresionantes de relaciones en todos los niveles sociales, culturales. De manera que creo que es un personaje muy polifacético, muy atractivo, que este taller que se hizo en la maestría de escrituras creativas durante 2 semestres acogió el tema, la propuesta de la editorial para producir una serie de textos de ficción sobre la vida del personaje que es Falsborda. Entonces, bueno, no, pues simplemente eso. Muchas gracias a Ingrid por nuevamente estar asumiendo la conversación sobre este libro del cual ella, estos libros de los cuales ella fue la editora, de manera que los conoce muy bien. Y pues muchas gracias a las profesoras por estar aquí, por aceptar. Profe, antes de que nos deje, quiero que nos cuente un poquito de una cosa que fue muy importante para nosotros en el trabajo de edición y fue el trabajo de diseño y específicamente el trabajo de las carátulas y esta unión entre arte y diseño en esta colección de los libros de Falsborg. Sí, yo creo que a mí me parecía muy importante, pues yo admiro profundamente la obra de Fals, lo conocí cuando era muy joven yo, eh, y, y creo que parte del legado de Fals yo lo entiendo desde un parte, digamos, por lo menos mi percepción súper personal, no tengo ninguna pretensión, es que, digamos, como que la sensibilidad y los lenguajes importan en términos de la posibilidad de que los discursos lleguen a múltiples lugares. Entonces, yo creo que parte de la decisión de invitar a María Isabel Rueda, la artista barranquillera, gran ilustradora y tremenda dibujante, a hacer las carátulas de esta colección, pues tuvo que ver con esa idea, con la idea de que debían ser unos libros, o pues que pretendíamos que fueran unos libros muy atractivos, que de todas maneras incluyeran un relato en el diseño mismo y en la manera de ser libro misma, porque son unos libros que tienen un diseño particular, especial, que tiene, que en sí mismo es un discurso, es un llamado a algo. Me parecía que eso hace un guiño hacia ese aspecto sensible del pensamiento de Fals. O Historia Doble de la Costa es una obra que tiene 2 canales. Un canal que es como un relato delicioso sobre la vida cotidiana de los campesinos, de los pueblos, de la vida en los lugares donde ocurre la investigación, y un canal donde ocurre el aspecto teórico, ya digamos analítico,
y conceptual. De modo que hay siempre, siempre una preocupación por lo sensible en la obra de Fals, y yo creo que asumir eso hasta el último nivel, digamos, en el diseño inclusive, era como una consecuencia lógica de lo que la obra misma de Fals planteaba. Bueno, también nos acompaña dentro del público esta tarde Mauricio Arango, que fue el director de arte de la colección, y antes de iniciar esta charla, él nos va a hablar un poquito de esos aspectos que nos insinuó, que nos contó el profesor Francisco Montaña. En ese sentido, quisiera que nos hablaras un poco de ese trabajo en colaboración con María Isabel Rueda, quien es la artista cartagenera que hace los dibujos de la cubierta con el equipo de diseño. Sí, bueno, pues fue un trabajo bien interesante porque fue una cosa interdisciplinar, como que hubo unas reuniones con todo el equipo en el que botábamos ideas, mirábamos como cuáles eran las posibilidades. Cuando surgió el nombre de María Isabel Rueda, todos como que se nos prendió el bombillo porque todos teníamos desde diferentes partes una relación con María Isabel, entonces hubo allí como un encuentro muy chévere que fue desarrollado pues ya posteriormente con la artista, con María Isabel, eh, en diálogos y reuniones virtuales, dando retroalimentación a sus propuestas, dándole como material de referencia para que ella hiciera esas bellas ilustraciones que ustedes ven ahí. Y pues, como decía el profesor Montaña, es una cosa como muy traída de la sensibilidad. No quisimos plastificar el libro, a pesar de que es un libro de trabajo, queríamos como que el papel estuviera muy al tacto, que pudiéramos tener prácticamente que la obra de arte expandida pues en el libro mismo. La idea era como tener como una gran imagen que se pudiera tener sin ningún texto interviniéndola, pero que tuviera esa doble lectura de que cuando se doblaran las solapas pudiéramos ver pues los textos y las imágenes institucionales, que es lo que debe tener una carátula, ¿no? Pues un poco eh, subversiva la cosa, como un libro sin textos de portada, sin autor, pero pues que nos da por otro lado pues otras posibilidades y otros juegos gráficos allí. Sí, también una última cosa que quisiera resaltar es que cada una, como mencionó Mauricio, trabajamos muy de la mano con María Isabel Rueda, contándole, leyendo los libros para que cada una de las portadas tuviera sentido para esos. Y ese trazo alto contraste de María Isabel hace que pues por un lado resalte la diversidad de Colombia en cada uno de estos tomos, que era como nuestra pretensión. Otra de los aspectos de diseño importante está en las tipografías y en la recuperación de una de esas tipografías, que es la tipografía Trujillo, que es la tipografía que está en los títulos de la colección. No sé si nos puedas hablar un poco de eso. Sí, bueno, la elección de tipografías, fueron 3 tipografías las elegidas para todo el proyecto. Como mencionaba el profesor, el libro, la colección de Historia Doble de la Costa se maneja en 2 canales. Entonces, son paralelos y deben leerse de una manera pues, que no es convencional, no es pasando la hoja, sino que es página a página. Entonces, se hizo un canal de un color, que es un color beige, y se manejó una tipografía serifada, que es la tipografía Sabón, una tipografía muy legible, que por ese canal van como los relatos. Es una tipografía como muy sensible y muy elegante, diría yo. Eh, es muy legible. Y por el otro canal se maneja una tipografía palo seco, una trasandina, que pues lo que daba era como un contraste que no permitía
ese flujo que había antes entre los canales en las ediciones anteriores, sino que nos daba un corte que permitía ir tener otra lectura, otro orden de lectura en esos canales. La tipografía que mencionaba Ingrid es la Trujillo, que fue diseñada en los 30s, 40s, para el papel periódico ilustrado, y pues la actualiza a el siglo XXI. El estudio de diseño Bastarda hace un redibujo de ese diseño, de esas caracteres que hizo Sergio Trujillo Mallenato, y pues eso nos parece que nos da una historicidad en el manejo tipográfico que pues se refleja ya pues, cuando uno ve el libro abierto. Muchas gracias, Mauro. Yo creo que sí, que una de nuestros objetivos era también rendir un homenaje al diseño colombiano a través de la utilización de esa tipografía, y sobre todo diseño e ilustración se unen para hacer una especie, para celebrar el natalicio de Falsborda. Es como no estamos celebrando una muerte, sino un nacimiento, y un nacimiento también de unas ideas y de un proyecto de conocimiento y de acercarse a las comunidades, y eso era importante para nosotros que se reflejara también desde el diseño. Hablando de ese proyecto que nos plantea Falsborda en estos libros, y ya yendo pues con nuestras invitadas, me gustaría empezar leyendo un pequeño fragmento de Retorno a la Tierra para abrir la discusión. Desde 1970 se fueron midiendo las posibilidades regionales de la IAP. Casi en sus comienzos, quienes la empleamos tuvimos que redefinir el concepto tradicional de participación para elaborarlo como contradiscurso práctico de las comunidades campesinas al discurso del desarrollo mal concebido y ejecutado que todos conocemos y sufrimos. Los investigadores no podíamos seguir engañándonos con las definiciones de diccionario unilaterales y verticalistas de participación, ni con la literatura internacional oficial, ni menos con las vigentes en el campo académico del saber formal que los expertos, técnicos y doctores han querido monopolizar. Recordemos que los campesinos también tienen su saber, solo que este no se basa en la racionalidad aprendida, asimilada desde Kant y Descartes. La de los hombres del campo es una realidad empírica que da cuenta a su manera de la relación causa y efecto y la explica con suficiencia cotidiana. Por eso también es científica, aunque no se preocupe por enviar cohetes a la luna ni por elaborar una bomba de hidrógeno. Teniendo, digamos, estas palabras de Falsborda para inicio, me gustaría empezar con la profesora Patricia Rodríguez y hablar un poco del trabajo editorial, de investigación y de docencia, profe, que usted ha adelantado en relación con la IAP para repensar una sociología crítica en Colombia, y que nos hablara un poco qué significó la IAP de Falsborda para esa ruptura, digamos, con esa forma de investigar en las ciencias sociales en los 70, y cuáles son a su juicio esas claves principales de la investigación-acción participativa. Bueno, buenas tardes. Pues yo diría que eso obedece a un proceso, como dice Fals, toda gran idea tiene un proceso que la antecede, ¿sí? Entonces, para estas rupturas hay varios aspectos que involucran cómo se va alimentando una inquietud. El primero es Kurt Lewin, cuando en el como 47 creo lanza su tema de investigación-acción, con unas determinadas características, pero donde ya plantea tener en cuenta a la comunidad. Como un segundo, que puede ser que en ese intermedio haya más, pero digamos de los que yo he identificado, está Camilo Torres. Camilo Torres fue uno de los principales iniciadores
del proceso de separación de las ciencias latinoamericanas versus las ciencias europeas y norteamericanas. La mayoría, no sé, finales de los 50, empezaron a llegar nuestros intelectuales preparados en el exterior. Y entre esos estaban Fals, que venía de Estados Unidos, y Camilo de Francia. Y ahí el paradigma que funcionaba, como el paradigma que era la estrella de ese momento, era el paradigma funcionalista. Entonces, eso lleva a que en el 61, ya cuando empiezan a contrastar y a mirar las realidades del país, en una conferencia, Camilo plantea la necesidad de una ciencia para Latinoamérica, una ciencia propia, unos métodos propios, ¿sí? Y empieza a cuestionar, digamos, la fundamentación que traían versus las realidades latinoamericanas, que eran, al contrastar eso, al contrastar esas realidades que ellos conocieron allá, más las de acá, pues nada que ver. Unos años después, Fals plantea su libro Ciencia propia y colonialismo intelectual, donde ahí se hace una pregunta muy grande sobre si es posible una sociología de la liberación, ¿sí? Una sociología autónoma de nuestros países con unos métodos propios específicos y, digamos, la lanza como para el debate. Entonces ahí hay una primera ruptura frente a eso que se alimenta mucho en ese interludio con la investigación de la violencia en Colombia. Entonces, la violencia en Colombia, que es el primer libro que sale sobre la violencia, los 2 tomos, cuando empiezan a analizarla, a pesar de que Camilo no aparece como autor, él es uno de los que analiza eso, cuando empiezan a analizarla con el marco teórico funcionalista, no podían. Entonces es cuando ellos rompen claramente con el funcionalismo, porque el funcionalismo va por el orden. El funcionalismo no reconoce el conflicto. Para el funcionalismo es desviación. Entonces, esa es una. Eso propicia que con el tiempo, ¿sí? Mientras él estaba en Suiza, y empieza su inquietud por devolverse al país para investigar la realidad y cambiarla, que ya es el otro punto que se le agrega a la investigación, y empiezan a estudiar el marxismo, empieza el rompimiento con el positivismo, con los diferentes aspectos del positivismo en cuanto a que empiezan a reconocer que el sentido común y el conocimiento vulgar, que lo desechaba el positivismo, es fundamental para entrar con la comunidad, cuando se empieza a mirar que debemos tener una investigación situada y contextualizada, o sea que no hay ni un tiempo único ni un espacio quieto, ¿sí? Que las comunidades producen un espacio y que eso cambia con las culturas, etcétera. Y los otros aspectos del positivismo, pues ahí es donde eso lo plantea en su libro Investigar para transformar, por la praxis. Empieza el título por la praxis, ¿no? Investigar para transformar. Y esa ruptura implica también mirar de manera crítica, muy crítica, las metodologías que se derivaban de la investigación positivista, ¿sí?
aunque no desechan la encuesta, la transforman de una encuesta individual a una encuesta colectiva. ¿Sí? Y inician un proceso de apertura hacia nuevas técnicas. Entra el teatro popular, producido por el pueblo, por las bases, por las comunidades con las que estaban. Entran las entrevistas, pero entrevistas también colectivas. Entran las reuniones y para terminar ese rompimiento, en mi opinión, el hecho de que tomaran en cuenta también la investigación militante vietnamita, que a pesar de ser investigación militante, que iba por un partido, investigar a la comunidad, tenía unos aspectos claves donde de ahí salen las técnicas específicas para hacer IAP, que serían como las claves, ¿sí? Las claves desde la perspectiva metodológica de la IAP serían reconstrucción histórica, hilación histórica, reflexión crítica, devolución sistemática, archivo de baúl y la imputación, que es la que da lugar a que haya dos caras en el libro. ¿Sí? En el texto de la cara izquierda, el profesor Álvaro mencionaba que estaba un relato muy rico en una sola persona, ¿sí? Como si fuera una sola persona, un personaje ficticio, que eso cabe dentro del término imputación, que además tiene muchos sentidos, imputación jurídica, literaria, dada para N cosas, en el arte también. Entonces, esa para la perspectiva comunicacional, y es la que permite después las discusiones con las comunidades, la creación con la comunidad. Y lo que tú decías del término participación, que es como el que atraviesa todo, pero es la participación donde es la comunidad, no es sentarlos a que nos escuchen ellos, no es sentarlos a que nos den información, sino es sentarlos a que ellos opinen y decidan qué hacer. Yo diría que ahí no me... Muchas gracias, profe. Sí, usted tiene razón. De hecho, esa imputación también permite, o dentro de esas claves de la investigación, acción participativa, también está la creatividad, ¿no? Esa posibilidad de la creatividad tanto de las comunidades como del mismo investigador en su manera de plantear ese relato, como nos lo contaba la profesora Patricia. Exacto. O sea, es cuando es el reconocimiento de la importancia de la cultura en todos estos procesos sociales de investigación y de movilización, de toma de decisiones para la transformación de una realidad inmediata. Ese momento de Falsborda, digamos que del 79 al 86, en el que pues finalmente tendremos ya la publicación de Historia Doble de la Costa, marca un momento político muy especial de nuestro país. Por un lado está ese conflicto que nos sigue acompañando hasta hoy y que es verdad que merecía ser reconocido por las comunidades, por las comunidades investigativas también, por la academia. No podíamos seguir, digamos, mirando solo hacia afuera, sino también ser capaces de mirar hacia adentro. Y eso marcó esa manera en la que Falsborda se acercó a las comunidades campesinas y empezó su trabajo con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Sin embargo, de ese momento acá ya ha pasado mucho tiempo, más de 50 años han pasado ya más. Y pues un poco quisiera que nos hablara, profe Irma. Yo sé que usted ha trabajado bastante sobre investigación, acción pedagógica y sistematizaciones de experiencias.
y viendo que ese momento, digamos, político ha cambiado de intercambio con las comunidades, también es otro, porque las comunidades también se han construido a ellas mismas políticamente desde ese momento hasta acá y tenemos, por ejemplo, procesos muy fuertes de las comunidades indígenas del Cauca y demás, en las que el investigador ya tiene otros retos. Quisiera que nos contara un poco cómo dialogan esos enfoques con esa propuesta de Falsborda hoy día de hacer investigación con las comunidades y no sobre ellas. Bueno, pues yo quisiera, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Yo me siento muy honrada de poder estar aquí, primero con Patricia y después con todos ustedes, pues acompañando esta presentación. Pues hay un tema que yo quiero tocar y que lo ligaría con lo primero que tú expusiste cuando empezaste a hablar, y que tiene que ver con algo que es muy importante de reconocer del rol que tuvo Orlando Falsborda en términos de la diseminación de lo que en ese momento era la investigación-acción y que tuvo que ver con todo lo que él movilizó para generar los encuentros a nivel internacional en diferentes momentos. Empezó en 1977 con el Congreso de Investigación-Acción. ¿Y por qué hago referencia a ese momento? Porque si bien es cierto esto se ha transformado en el tiempo, también es cierto que en ese momento y en esos espacios de interacción, lo que se generó fue como la visibilización de una tradición que se estaba construyendo tanto en Colombia como en otras partes del mundo, porque hay que también pues dar cuenta de cómo se dio todos estos procesos en un intercambio internacional, que eso es muy importante. Pero ahí yo quiero resaltar, pues, es la influencia que tuvo Orlando Falsborda en muchos investigadores a nivel internacional, que justamente su postura, pues, movilizaba una cantidad de personas pensándose en esta forma de investigar, ¿no? Y en ese sentido hay una influencia no solamente en investigadores que trabajaban con comunidades rurales, con comunidades indígenas, sino también con otro tipo de comunidades y, por ejemplo, el tema de lo escolar, ¿sí? Y ahí pues confluyeron además pues muchos de estos representantes de lo que era la investigación acción pedagógica, por ejemplo. Ahí tenemos a Eliot, a Stenhouse, bueno, podría nombrar a muchos, ¿no? Y justamente esta influencia fue lo que permitió que también se conectara toda esta idea o todo este planteamiento de lo cotidiano, por ejemplo, en la escuela, ¿sí? Pero la participación además de quienes están en los procesos educativos. Esto quiere decir, pues, el docente mismo y sus estudiantes. Este tipo de investigación lo que hace es generar un proceso reflexivo en donde hay un intercambio entre quien es el facilitador de la educación, porque desde estas perspectivas no soy yo el maestro que enseña, sino es una cosa más horizontal en donde estamos aprendiendo mutuamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que esa influencia fue muy importante y es vigente todavía, incluso pues aquí en Colombia. Bueno, porque yo tengo que decir que además yo soy mexicana de nacimiento, pero soy colombiana por decisión. O sea, yo me nacionalicé colombiana, llevo muchos años viviendo acá y pues conozco también el caso de México y de otros países, pues en América Latina, en donde esta tradición ha tenido una influencia muy grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me parece que es importante destacar cómo esta tradición tiene una vigencia muy importante. Se ha transformado porque ha permitido también abrir espacios, por ejemplo, en lo educativo,
Por ejemplo, en este momento todo lo que hace referencia a la reflexión desde la educación superior y la importancia de la investigación-acción participativa como parte de la formación de todos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es lo que nos permite acercarnos de otra manera a las comunidades, comunidades entendidas por múltiples formas de comunidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues abre una puerta a justamente pensarnos la posibilidad de pensar la academia de una manera diferente y ponerla al servicio de quienes están trabajando con nosotros, ¿sí? Por otra parte, todo este movimiento también nos llevó a desarrollos como el de la sistematización de experiencias, que está encarnado pues principalmente por Oscar Jara, que fue el que desarrolló esta propuesta pues, de manera más detallada, pero que finalmente es una parte más de la investigación-acción participativa, porque justamente lo que se genera en esos procesos de sistematización es la participación de la comunidad informando acerca de qué es lo que se generó en ese proceso que se desarrolló con la comunidad. Entonces, yo creo que estas dos vertientes, pues no son distintas a la investigación-acción participativa, son parte de la investigación-acción participativa, pero tienen, digamos, como una, o sea, su contexto es diferente, ¿sí? Sin embargo, pues tienen los mismos orígenes y se desarrollan de la misma manera. Entonces, eso es lo que creo que y de hecho ese contexto va a ser fundamental para la investigación, acción participativa, precisamente para entender, por un lado, sus raíces epistemológicas y por otro lado, el compromiso ético y político y no entenderla solo como una metodología que reproduce pasos para la investigación. De hecho, en la formación de mis estudiantes, porque yo formo estudiantes investigadores desde estas perspectivas, no solamente en lo pedagógico, sino también desde la perspectiva de la investigación-acción participativa, algo que yo les recalco todo el tiempo es justamente el poder político que tienen este tipo de metodologías, pero también el rol que ellos adquieren cuando empiezan a generar este tipo de investigación, porque el investigador no puede ser pues alguien neutral, ¿sí? O sea, el investigador tiene que tener una postura, y si es un educador, más todavía. Profe, si pudiera de pronto hablarnos un poquito más sobre esas prácticas educativas que emplea usted con sus estudiantes y hoy, digamos, para entender cómo esa investigación participativa sigue actuando desde ese momento de la construcción, de, digamos, de los 70 hasta hoy día. Bueno, yo puedo hablar pues de diversas experiencias. Ay, bueno, perdón, profe, le recuerdo simplemente como para tocar una experiencia, un libro suyo que leí que se llama Pedagogía y Territorio, en el que habla precisamente de cómo la cartografía ha sido usado como un mecanismo para político y cómo la cartografía social puede un poco devolver ese poder a las comunidades y entender en esos contextos qué es lo que nos quieren transmitir y cuáles son sus retos y cuáles son también sus expectativas. Claro que sí, pues me emociona, me emociona porque yo soy pues muy, no sé, todo esto me apasiona, ¿sí? Es mi pasión, eso es a lo que yo me he dedicado todo este tiempo de mi vida, pues, e incluso desde México. Entonces, el otro día hablaba con mi hermana y me decía, pero si tú desde chiquita hacías eso, porque, y pues les cuento esto porque precisamente la semana pasada estuvimos en uno de esas experiencias de formación que yo vengo pues adelantando. Y esta tiene que ver con, yo vengo trabajando con una cátedra UNESCO que se llama Community
Based Research and Social Responsibility in Higher Education. Y a raíz de lo que se viene haciendo con esa cátedra, bueno, no les voy a contar toda la historia porque es larga, pero hay un curso de formación de mentores para la formación de investigadores de manera pues regional, o pues en este caso regional, porque ahorita está funcionando la regional latinoamericana de esa cátedra aquí en la Universidad de los Andes. Y a partir de este curso lo que estamos haciendo es justamente seguir formando investigadores participativos para que formen a su vez a otros investigadores. Esto se está haciendo a nivel pues mundial y además pues con representantes que trabajaron directamente con Falsborda en estos encuentros. Ahí pues están representantes como Bud Hall y Rajesh Tandon, que son los codirectores de esa cátedra, que ellos pues vienen trabajando hace muchos años estas metodologías también. ¿Y qué estamos haciendo? Pues precisamente un interés muy importante es poder lograr que quienes están formando investigadores se den cuenta que la formación de investigadores implica que los investigadores sean conscientes del rol que tienen en términos de facilitadores, por una parte, pero también el compromiso que tienen con las comunidades. Esto pues tiene, digamos, muchas aristas, porque muchos de esos investigadores provienen de la academia, pero hemos logrado tener varios de esos investigadores que son, o que su origen es de las comunidades, o sea, vienen de las comunidades. Entonces, la idea es que entre todos podamos ir como comprendiendo la importancia de reconocer. Voy a utilizar algunos términos que no son tan agradables. ¿En qué sentido? Desde esta perspectiva se habla de socios comunitarios, ¿sí? ¿Y por qué se habla de socios comunitarios? Pues porque yo a un socio no lo voy a por debajear, ¿sí? Un socio es alguien que trabaja conmigo de igual a igual. Y una de las, pues yo creo que de los avances que está fundamentado en toda esta tradición es justamente poderme ver con el otro como socio, reconocer sus saberes, porque todos tenemos saberes. Lo que pasa es que no los académicos a veces no reconocemos que existen saberes en todos, ¿sí? Y pues ligándolo acá un poco con lo de la cartografía social, yo también vengo haciendo cartografía social desde hace muchos años y parte de ese trabajo también implica que sea la comunidad con la que uno está trabajando quien descubra qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que propone hacer en un futuro, ¿sí? Desde una metodología que implica que yo pueda reconocer los diferentes actores, que yo pueda reconocer cuáles son sus interacciones, sus relaciones, qué pasa entre esas relaciones y qué producen en el territorio, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que yo enseño y también pues en la parte de la investigación acción pedagógica a utilizar estas metodologías para que lo puedan a su vez utilizar pues en los espacios en donde están trabajando, ¿no? Dos cosas quisiera resaltar de lo que nos habla la profesora Flores, y es una, es esas redes de conocimiento, esas redes intelectuales que Falsborda tejió, y pues dentro de esas recordar un evento que acabamos de tener, que es el de Claxo, y ese rol de Falsborda como cofundador de Claxo y lo que ha significado también unir a investigadores de toda pues Latinoamérica en ese esfuerzo por la investigación acción participativa. Y otra es, ya hablando de la educación popular, ese rol de socios que usted mencionaba, profe, que tiene también sus tensiones y sus aristas conflictivas en reconocer al otro como un socio, pero también a la vez reconocer esos
como esas desigualdades y esa iniquidad que convive en cada comunidad y en su propio contexto. Y en ese sentido quisiera volver a la profesora Patricia, porque yo sé que usted, pues primero, para quienes no lo sepan, la profesora Patricia tiene un curso que se llama Las claves de la IAP en la Universidad Nacional de Colombia, es decir, esta ha sido un tema de reflexión muy importante en la trayectoria académica y en su trayectoria académica, profe, y usted también ha hablado de lo que implica ese compromiso político y nos ha mencionado dentro de esas claves cuestiones como, por ejemplo, los archivos de baúl que reconocen en la comunidad y que pues digamos que los tenemos en Historia Doble de la Costa y que son muy importantes, esos archivos de baúl, ese tocar en las puertas de las personas y hablar con las personas en la costa caribe para poder como recolectar esa otra parte de la historia que no era reconocida. Entonces, esa importancia de la historia, de la memoria y del archivo, y creo que Falsborda es una de las personas que más ha contribuido a formar archivo, incluso con sus propias investigaciones, y tuvo el cuidado suficiente para dejarlos en diferentes lugares, ¿no? Tenemos un archivo en Montería con parte del trabajo de Falsborda, un archivo en la Universidad Nacional y otro en Saucío. Entonces quisiera un poco, profe, que habláramos de esa relación entre historia y archivo y también de esa relación entre investigador en esa relación de socio para poder hacer una investigación, acción participativa. Bueno, yo diría que el archivo tiene varios aspectos, ¿sí? Bueno, el archivo de baúl como fuente testimonial de eventos anteriores, a veces de los antecesores de las personas que en el momento de la IAP, de la historia doble, ya no estaban. Entonces, legados que les dejaron los abuelos a algunos, escrituras de tierras, fotografías, experiencias de prácticas o acciones que esos antecesores hicieron para defender sus derechos. Y eso conectado con la historia que se reconstruye y que la comunidad, y cuando hablo de comunidad, pues no hablo de que si son 200 personas de la comunidad, todos están haciendo de IAP, ¿sí? Hay unas personas claves que tienen y se vuelven, se postulan como voluntarias para hacer esa recolección que se ha definido antes en comunidad, en conjunto con ya toda la comunidad. Y es la recolección de la historia. Y esa recolección de la historia requiere el uso del archivo, requiere el trabajar con los personajes de mayor edad, que tienen la memoria, tienen otra memoria anterior, y a partir de ahí, empezar a hilarlo con la historia oficial. Y muchas veces son contrarias y los héroes de la comunidad no son los héroes que aparecen en la historia oficial, etc. Y entre eso, rescatar algunas figuras importantes históricas de la historia anterior o de la historia del momento. Entonces, por ejemplo, como la historia es un proceso y somos seres históricos, la historia no es solo la antigua, ¿sí? La historia es, ya el ayer es historia para nosotros, ¿sí? Somos seres históricos y entonces estamos en esos procesos.
y ese rescate de personajes, por ejemplo, llevó a encontrar al primer presidente negro, que forma parte del segundo tomo, es el presidente Nieto, ¿sí? Fue el primer presidente de Colombia y era un campesino. Ese es un texto que recoge toda ese proceso histórico de ahí, y del cual en el momento de reconstrucción con la comunidad de evolución sistemática, pues surgieron muchos elementos para poder hacer unas reflexiones que dieran, digamos, además de mostrarles eso, les posibilitara cierta motivación, orgullo y generación. Otros como rescate de personajes culturales. Entonces ahí están un poeta, Cabezas, yo no me acuerdo, realmente ahorita no me acuerdo el poeta, un poeta también negro que en ese momento ya no estaba, pero que si ustedes van al Museo del Caribe, y ahí hay unos cubículos donde están algunos poetas leyendo su poesía, se alcanzan a tener grabaciones de este poeta que Fals rescata y donde produce una hilación histórica. Candelario, eso sí, gracias. Produce una hilación histórica donde se genera otro aspecto de la metodología de las técnicas IAP, que es la hilación histórica, donde Candelario en su poesía habla de la situación de los negros y de los bogas en el momento de él, en los 30, etcétera, de su forma de vida, de los problemas que tenían, etcétera, y eso sirve para la hilación histórica en el proceso para llevarlos a hacer un recorrido hacia atrás donde les permite entender la situación presente. O sea, para entender nuestro presente y pensar nuestro futuro, tenemos que mirar al pasado. Si desconocemos la historia, no hay nada que hacer, y ese ha sido uno de los grandes problemas en nuestro país hoy en día. Entonces, esos tres elementos sirven para reconstrucciones históricas, y de esas reconstrucciones salieron, por ejemplo, también las acciones que sus antecesores hicieron para recuperar tierras, ¿sí? Entonces, eso dio la pauta para que durante ese proceso de historia doble de la costa, la comunidad dijera, vamos a recuperar también las tierras que nos quitaron. Tenían escrituras, tenían muchas cosas, perdón, la emoción, ¿no? Y no quiere decir muchas cosas, tenían muchas cosas que servían como sustento para demostrar que la tierra era de ellos, ¿sí? Entonces viene y de ahí empieza a salir otra parte de reconstrucción histórica que para Fals era la cara B, C. Los libros tienen cara A y cara B. El otro componente era lo que él decía, la cara C, que en ese momento él llamaba caricatura, que es lo que hoy en día llamamos el cómic. Y esto fue hecho con un pintor de esas comunidades que trabajó a la par con ellas y además realizó, para verificar y mirar las caras de los personajes y para reconstruir eso en dibujo. ¿Eso es gráfico? No. Bueno, sí. El pintor Chalarcá, ¿cuál es el nombre? ¿Uliano? Ulianov Chalarcá. Entonces él sacó como 5 o 6 cartillas donde se está contando una invasión a Tinajones, una recuperación de tierra, cómo el ejército llegó a sacar a
a unos campesinos de determinado momento, bueno, una serie de cosas, digamos, entra todo en conexión, que sirve para la reconstrucción y para la devolución sistemática y para la reflexión crítica, que es el fundamento clave y las técnicas claves para generar la formación política en las comunidades donde no la hay, porque como tú dices, hoy en día hay muchas comunidades con formación política, pero ahí también puede tener cabida la IAP, porque probablemente la organización y la hilación histórica que se haga, sí, y contrastar la historia oficial con la historia de la base, como llamamos, pues implica mucha reflexión y mirada profunda, y eso genera, o se espera que genere desde la IAP, ese paso que nos hablaba Marx y Lenin, no, Lenin no, el otro, ¿cuál es el otro de Marx con el que escribe? Esperemos, Engels, Engels, ¿sí? Del paso de la conciencia de sí, que sirve con la historia, a conciencia para sí, como el que, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos zafarnos de esto, zafarnos de todas estas cadenas. Por eso él habla, el objetivo es dar poder, por eso es un objetivo político la IAP, es generar, dar poder, y el dar poder lo que se necesita es la información, y una información que tenga en cuenta la historia, no datos, no solo datos cuantitativos, sino la historia, pues es clave. Y dar la voz, ¿sí? Todo ese conocimiento que se adquiere con la IAP genera que, pues ya sabemos que los campesinos tienen voz y hablan, pero que logren ser escuchados, ¿sí? Y ese es como uno de los puntos para eso. Sí, hablando de eso, precisamente volviendo a gráfica, a los folletos ilustrados que en ese momento hizo Paz Borda, y pues como para concluir, voy a leer un pedacito de Mompox-Siloa para que hagamos nuestra reflexión final, que es esta. No ha sido mi interés escribir una historia para los académicos, aunque yo mismo sea uno de ellos, ni menos para organismos gubernamentales, sino para los intelectuales comprometidos, campesinos, maestros y obreros, especialmente los de la propia región donde han vivido y sufrido los actores principales de esta historia y sus descendientes. A estos, en primer lugar, les urge reinterpretarla y aprender de ella en sus propios términos, con miras a la acción política consecuente. Y si algo vemos en esos folletos que en esta colección están reunidos en gráfica participativa, es esa otra historia de la que nos hablaba la profesora Patricia, esa historia que entra un poco a competir con esa historia oficial, ¿no? Aquí los héroes populares son aquellos que fueron e intentaron recuperar la tierra, cuando nosotros en las noticias vemos que los tratan de invasores, o en esos medios oficiales escuchamos que no son esos héroes que nos dan, que nos empoderan para actuar, que no está, es un poco decir en voz alta que no está bien muchas cosas en la historia oficial de Colombia o en la manera en cómo está, por ejemplo, repartido el territorio, y dignificar y darle sentido a esas personas que han luchado por la tierra. Y él lo hace de una manera muy bella, como dice la profesora Patricia, con los campesinos, con los líderes, en estos folletos ilustrados, para también llegar a las personas que no saben leer. El conocimiento no es solamente para un tipo de personas, sino para todas. Será lo que nos recordará Paz Borda todo el tiempo. En los últimos años nosotros hemos enfrentado distintos
como distintos retos en la investigación social. Uno de esos, por ejemplo, es toda la llegada de un nuevo mundo digital y yo sé que ustedes han trabajado con eso y han reflexionado sobre eso. Y otro es la llegada, por ejemplo, de la pandemia y de lo que eso implicó para los lazos sociales y las rupturas que eso implicó, pero también encontrar otras formas de comunicarnos, igual que en su momento Falsborda lo encontró en estos folletos ilustrados. Entonces, la pregunta para cerrar para ambas es, ¿cómo ven hoy en día como esas herramientas y esos retos para la investigación en IAP? ¿Quién empieza yo? Bueno, yo aquí añadiría un personaje que se nos quedó por fuera, es Paulo Freire, ¿sí? Porque la IAP va de la mano con la educación popular, o sea, IAP-EP, ¿sí? Tiene el mismo sentido, tienen otra perspectiva de objetivos, pero el propósito final es la concientización, la autonomía, ¿sí? La autonomía se logra es cuando uno se adueña de su historia, reconoce de dónde viene, etcétera. Y yo creo que eso todavía falta mucho por recorrer. Y ahí me parece que uno de estos retos importantes hoy en día es el que planteaba Irma con la cátedra UNESCO, que yo ahí participo también, que es la formación de investigadores participativos. Y uno de esos retos para mí ha sido enseñarlo en la universidad. Y ahora estoy con el empeño de ver cómo con los estudiantes, es que todavía no se le ha nada, quién se le mide a eso, a pensar cómo enseñamos la IAP en la escuela, que es distinto a hacer IAP en la escuela. ¿Sí? ¿Cómo le enseñamos a los niños? Digamos, el pensamiento crítico es algo que está en los pensum, desde lo que es lectura crítica, pensamiento crítico frente a lo que se lee, y ese es un aspecto muy importante que juega en todos estos procesos de investigación participativa. Y los chicos de últimos años, los 2 últimos años, ya empiezan a pensar su monografía de grado, ¿sí? Y eso ya implica un proceso de investigación diferente a los que durante los otros cursos van haciendo. Ellos van avanzando en mirar libros, etcétera, pero aquí ya van a tener que salir a enfrentarse con una comunidad. Entonces, ahí hay un proceso que creo yo que es un camino para que podamos, digamos, fortalecer más una IAP que ya lleva, digamos, el inicio en la práctica para el proceso de definición específica y formación clara de qué es el IAP, fue con la rosca. En 1972, ahí salen los primeros proyectos y donde salen estas cartillas populares para formación de los obreros de un sindicato, ¿sí? Que tiene que ver con educación popular, etc. Y producida con ellos mismos. Entonces, desde el 72 a hoy, la IAP ha sobrevivido. La rosca solo duró 7 años, ¿sí? Y la intención cuando se creó era un tiempo limitado. Pero de allá para acá se internacionalizó y alcanzó diferentes lugares del mundo, de África, de Asia, de Tanzania, de Estados Unidos, claro, con investigadores conscientes y que trabajan con poblaciones oprimidas, llamémoslas subvaloradas, subordinadas, y dice uno, pero en Estados Unidos, ¿qué se puede investigar? Nuestro maestro Bod trabaja en la universidad indígena, ¿sí?
y en Canadá, la historia de los indígenas de Norteamérica es muy dura, es muy cruel, ahí hay mucho que hacer, por ejemplo. Entonces, ahí hay unos retos y la formación del estudiantado de los que van a tomar esa asignatura me parece muy importante porque empieza, para mí, es otro reto, con la ruptura del hábitus investigativo que se ha venido aprendiendo. Porque el hábitus, lo que enseña, aprendemos en la investigación, generalmente es el método científico con un corte positivista y hay técnicas y escuelas cualitativas que a veces caen en el positivismo sin hacer un número, pero por la forma y la relación que se establece con los investigados. ¿Sí? Aquí no hay nosotros no estamos investigando a nadie, estamos haciendo un proceso de co-creación, ¿sí? Donde estamos tratando de generar conocimiento para transformar una realidad. Y eso es co-creación colectiva. ¿Dónde están? Nosotros llevamos unos saberes, ellos tienen otros. ¿Sí? Y somos los facilitadores, ¿qué se llama? Facilitadores en estas cosas, pero no hay estatus de nadie. Es un proceso horizontal donde hay mucho que romper en las comunidades. En mi experiencia, cuando llega uno a una comunidad con las metodologías tradicionales, que vamos a hablar de sus problemas y reunidos en la cosa de la junta donde se reúne la comunidad. No, que cuáles son sus problemas, que sí, que estamos haciendo un estudio para tal cosa, y empiezan a levantarse, profe, pero usted es la que sabe. O sea, ¿cómo es para esos procesos de IAP, en conjunto con la educación popular, vamos a romper la herencia colonialista de ese subordinado, de ese conquistado, de ese ser conquistado? Nosotros todavía, a mí todavía me quedan cositas, ¿sí? Si nosotros hacemos una mirada y tenemos esa herencia de que nos creemos superiores a, o que nos creemos inferiores a otros, ¿sí? Imagínense en algunas comunidades y en las más apartadas. Entonces, todos esos son procesos políticos porque esa ruptura la hacemos con la historia. Entonces, para mí la IAP es algo vivo. Como decía Irma, ha cambiado. Cada investigación IAP es una investigación distinta, porque la comunidad es la que tiene la palabra. Y las culturas y la forma de relacionarse en las comunidades son distintas. Entonces, las experiencias van a ser distintas, ¿sí? Entonces, desde ahí vería yo esos retos y tenemos que formar más gente. La cátedra UNESCO va con la formación universitaria. Pero yo quiero ver, vamos a ver, pasar al nivel 10 y 11, por lo menos. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que, digamos, la actualidad nos presenta muchos retos y de hecho ya los hemos vivido, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Y cómo sostener este tipo de procesos aún en una situación en donde estamos incomunicados, ¿sí? Pues yo puedo hablar de una experiencia que sucedió mientras estaba la pandemia. Nosotros veníamos haciendo una investigación con un acueducto comunitario en Ibagué. Y pues llega la pandemia y entonces ahora, ¿qué hacemos, no? Pues lo que hicimos fue comunicarnos con ellos vía WhatsApp, comunicarnos con ellos a veces por Zoom, cuando
se podía o por otros medios para poder tener contacto con ellos. Y en esas condiciones produjimos una radionovela con ellos. Esto todo se hizo a través de estos medios porque no había otra forma, ¿sí? Yo creo que cuando existe la disposición de parte y parte para generar este tipo de procesos, pues ya lo logramos y estamos haciendo muchas cosas. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera en la que se teje la relación desde un inicio con la comunidad, la convicción de quienes están participando, pero no participando en mi investigación, sino participando en la investigación que estamos co-construyendo para sostenerla. Y no importa, o sea, no importa no estar presentes, o sea, me refiero presentes físicamente, sino que existen otras posibilidades para generar esa conexión y ese trabajo. Pero creo que tiene que ver mucho con cómo construye uno esa confianza con la comunidad y cómo construye uno ese proceso que permite continuar a pesar de una pandemia. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades para seguir trabajando en esto. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente a nuestras invitadas de hoy, a la profesora Irma Flores y a la profesora Patricia Rodríguez por este diálogo tan fructífero que nos invita un poco a ver uno de las, digamos, de los mayores retos que teníamos y de los mayores intereses que tenemos en la colección, y es que llegue a nuevas generaciones. Y ellas, con su ejercicio práctico y pedagógico, son un ejemplo de cómo la IAP sigue siendo vigente hoy en día, y con ella, con la IAP, el trabajo de Falsborda. Los quiero invitar a todos a explorar la colección. Hay temas que se nos quedan por fuera, inevitablemente 50 minutos son muy poco, pero los invitamos también a explorar Falsborda Inédito, del que hablamos poco, pero que reconstruye muy bien esas redes intelectuales de las que hablábamos aquí, al menos de una parte de ese archivo de Orlando Falsborda. Y finalmente quiero agradecer también a la Universidad de los Andes por habernos abierto este espacio, y estar aquí en Libera es muy importante para nosotros. Queremos nuevamente darles las gracias e invitarlos a las redes de la Universidad Nacional de Colombia y de la editorial Universidad Nacional de Colombia, donde podrán encontrar la colección. Muchas gracias a todos. Y también los invitamos, por supuesto, al archivo en el Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional, porque sobre todo esta colección es una invitación para que tanto las instituciones, las universidades, como otros investigadores y líderes comunitarios piensen también en la posibilidad de recorrer esos archivos, porque es mucho lo que queda aún por explorar, y poder también pues sacar sus propias antologías, como les dije en algún momento. Muchas gracias.